le estoy dando a mi paciente. Por ejemplo, el Venturi. Yo puedo darle 24% de CO2 hasta 50% de CO2 y yo calculo que le pongo bien, entonces es un sistema de alto flujo. Ya no O va, el ya no sistema va de a suspensión que funciona como el Venturi o el ventilador mecánico. Y un sistema de bajo flujo son las cánulas nasales, las mascarillas o reservorios, porque yo no sé cuánto de FiO2 exactamente le estoy dando, es un aproximado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para no aburrirnos, Renata, cuando yo hablo de cánulas nasales, ¿cómo es mi concentración de FiO2? Puede llegar hasta 24%. Con 1 litro, 24%, 2 litros, 28, 3 litros, 32, 4 litros, 36, 5 litros, 40, 7 litros, no, 40, 8 litros, 40, 10 litros, 40. Las cánulas nasales solo se deben usar hasta 5 litros, ¿ya? Entonces la narizada o la cánula binasal a 5 litros, que le dé 10 litros por oxígeno, no le va a aumentar el oxígeno, tenga la plena seguridad, le van a irritar las fosas nasales y le van a producir el efecto secundario del exceso de oxígeno. Si necesita más oxígeno, póngale una máscara simple, póngale una reservorio, póngale una Venturi, etc. Recuerden que, por ejemplo, yo soy un abuelito de 80 años, tengo mi cánula, pero estoy así. Y mi cánula está acá, pero estoy botando pues parte del oxígeno. Yo puedo tener 4 litros, pero como tengo la boca abierta, no es un FiO2 adecuado. No puedo ponerle en el agatales en mi FiO2, y ahí pierdo. Podría ponerle una máscara simple, pero la máscara simple también tiene un aproximado de oxígeno. No sé pues cuál es el valor, por eso es un sistema de bajo flujo, es un aproximado, ¿no es cierto? La máscara de reservorio. Cuando yo utilizo la máscara de reservorio, tengo que tener un paciente crítico, enfermo, joven, sin antecedente respiratorio, que vino gravemente enfermo con una insuficiencia respiratoria severa. Con una insuficiencia respiratoria severa que se va a morir. Y en el transcurso de 4 horas que se puede usar la máscara de reservorio, máximo 6 horas, porque luego empezamos a reinhalar nuestro propio CO2, si yo le pongo a 15 litros de oxígeno, puedo tener un FiO2 60, 70, 80%, eso va a depender de la frecuencia respiratoria de mi paciente. Pero consideremos que está a 10 litros. Miren cuánto de FiO2 me da, me eleva muchísimo mi FiO2, eso va a depender de cómo es mi frecuencia respiratoria, ¿no? Y el paciente, después de 3 horas, yo decidiré, ¿se va a ir a ventilador mecánico y a la UCI o se va a ir a la venta? Por ejemplo, un asmático severo que se intoxicó, así pasa con los policías, con bomba lacrimógena, o los que están en esas manifestaciones y era asmático y le cayó una bomba lacrimógena y llega saturando 60%. Ese paciente va al reservorio, le doy broncodilatadores, corticoides altas dosis, le doy nebulización, todo y revierte en 2 horas. Entonces en ese tiempo yo ya decido que se queda con canulita, se queda con Venturi o no revierte y lo paso al ventilador mecánico. Por eso los sistemas de bajo flujo me permiten trabajar o ya lo voy pasando, ¿no? Entonces tengo que conocer mi manómetro, litros por minuto, los humidificadores de aire, generalmente el oxígeno se tiene que dar humidificado. Si yo le doy oxígeno seco, produzco más efectos secundarios en la mucosa de los pacientes, litros por minuto, ¿no? La ventaja de las cánulas le permite comer, puedo vomitar, no me asfixio, pero si lo tengo en Venturi, lo tengo en reservorio y mi paciente está nauseoso y vomitando, vomito y me lo trago, entonces me aspiro, ¿no? O sea, eso nos pasa mucho a los clínicos, ¿no? Ustedes que van a ser clínicos, van a ver cada cosa, cada paciente, todo lo que les va a ocurrir, van a ver recién, cuando ustedes hagan su serum, desde el internado, ¿no? Realmente el médico tiene que estar preparado para todo y con el corazón frío, pues, ¿no? Le permite hablar, le permite comer, para crónicos, le ayuda, pero las desventajas es que depende mucho de mi frecuencia respiratoria, de cómo es mi mecanismo respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera.
siempre se pone a la orejita. Siempre encontramos las cánulas puestas acá en la cabeza y es inadecuadamente colocado, ¿no? Está diseñado y también tiene una curvatura. La curvatura tiene que ir para adentro, a veces lo ponen al revés. Entonces ahí también el FIO 2 cambia. Si yo escojo una canulita chiquita pediátrica y lo uso en un adulto, o de un adulto a un pediátrico, cambia mi FIO 2 también, ¿no? La máscara simple me permite concentrar un poco más de oxígeno, en relación a 7, 8 litros, puedo darle un 60% aproximadamente, me permite concentrar algo mejor. Y la máscara de reinhalación trivalvular, la de reservorio, ¿no es cierto? Que puede ser 60, 80, 90%, eso va a depender, es muy variable. En ningún lugar nos dice cuánto por ciento de oxígeno. Yo puedo usarlo no valdría la pena que le ponga reservorio con 3 litros. No, pues 3 litros reservorio, está diseñado para un paciente crítico, ¿para qué le pongo? ¿No? Podría ser 6 litros, 8 litros, 10 litros, 15 litros máximo, ¿no? Además mi manémetro funciona a 15 litros, no me funciona más. La máscara de reservorio tiene una desventaja, si yo me excedo en su uso, y eso pasa mucho en los pisos, al abuelito lo dejan durmiendo con su reservorio y al día siguiente es súper encefalopático el abuelito, ¿no? Ahora pues barran su CO2 si no tenemos ni ventiladores. Y es que no le prestaron atención a la clase. Ya, entonces, las enfermeras. La enfermera quiere que el paciente sature 90. Hoy le aumento el oxígeno mejor al abuelito para que sature 90 y me deje dormir, no se muere en la noche. Pero el problema es al día siguiente, ¿no? Y la máscara de Venturi es un sistema tan sencillo de uso, el mejor invento ideado por el hombre en cuanto a oxígeno no invasivo. Me permite dar una fracción inspirada de oxígeno adecuada y conocida. Y los que hemos ido y hemos agarrado Venturi tenemos 2 dispositivos. Acácito, yo le tengo que poner o el verde o el blanco y tiene ya una señalización adecuada, ¿no? Los que hemos agarrado Venturi, ustedes revisen, creo que todos han revisado Venturi con nosotros, ¿no es cierto? No sé a qué grupo le falta revisar, al último grupo seguro que está rotando. ¿Me hacen recordar para revisar los Venturis? Tiene una ranurita el Venturi, tiene una ranurita. Si yo mi flechita le pongo a 15 litros, yo le estoy dando un FIO 2 50%, ¿no? Entonces, 15 litros con un FIO 2 50%, 9 litros con un FIO 2 75%, o escojo el verde, por ejemplo el EPOC, por ejemplo el EPIC, que viene con una saturación baja, yo no puedo excederme en la cantidad de oxígeno, yo tengo que escoger el verde, y le doy un FIO 2 constante, de repente 30% si está muy grave o si está compensado 24%, pero en un sistema que me permita medir exactamente el FIO 2, ¿no? El Venturi está diseñado para ser utilizado después de la máscara de reservorio en un paciente crítico o en un paciente crónico respiratorio a bajas concentraciones de un FIO 2 constante, pero a bajo FIO 2, ¿no? Entonces aquí está, si yo tengo, a casito le tengo que poner la flechita. ¿Qué pasaría si yo le cambio de flecha y le pongo a 9 litros? Ya se pierde, pues. La Venturi funciona con el sistema de Bernoulli y es que es como un tren, se va rapidito y tras del tren todos los papelitos se le van, un carro pasa a velocidad de todo el pueblo, todos los papelitos alrededor igualito. El Venturi es un flujo constante de oxígeno, pero tiene una ranurita de donde diluye el oxígeno que le estamos dando, ¿no? Si yo cierro este espacio, va más oxígeno puro, entonces a velocidad del oxígeno y se diluye poco. Si yo abro el espacio, menos FIO 2 y va a entrar un oxígeno más diluido. El Venturi es muy barato, fácil de usar, el mejor sistema de oxígeno que existe. Y lo mismo para el tubo en T, porque el tubo en T se va a conectar con la pieza de Venturi. Entonces, para la insuficiencia tipo respiratoria tipo 1. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2 es la hipercapnia, ¿no? La hipercapnia. Ya habíamos dicho cómo se trata la hipercapnia. Ventilador mecánico. Ventilador mecánico.
eso lo puedo pasar aquí. Ya, estoy yo. Ya, a ver. Entonces, la hipercapnia, es que mi hijita dice, mamá, estuve preocupada por ti. Pensé que te había pasado algo. Ay, ¿cómo se llama? A ver, la hipercapnia. Tengo que tener en cuenta cuál es mi paciente con riesgo de hipercapnia, ¿no? ¿Cuál es mi paciente con riesgo de hipercapnia? Entonces, cuando yo valoro mi paciente con riesgo de hipercapnia, yo tengo que tener mucho cuidado del sistema de oxígeno que voy a usar. Porque, por ejemplo, el síndrome del PICI, el obeso crónico, el que tiene POG, el que tiene, no sé, obstrucción fija de flujo aéreo, por ejemplo, ese asma remodelada, la fibrosis, los neuromusculares, las hipoescoliosis severas, la obesidad mórbida, etcétera, yo ya no le puedo poner reservorio, ya no le debo poner reservorio. Si satura 70, que lo lleve a 80 está bien, pues no tengo por qué llevarlo a 90. De repente su basal es 80, ¿no? Y así nos pasó hace poquito en la clínica. Hospitalizamos un chico cuadripléjico que pesaba 120 kilos. Y nosotros le dejamos poco oxígeno y la enfermera le aumentó oxígeno en la noche y al día siguiente no despertó. Una hipercapnia severa con una encefalopatía hipercápnica severa. Va a la UCI. Y el destete de estos pacientes en el llevar es difícil. Más encima la neumonía asociada al ventilador, más el riesgo de traqueostomía que tienen los pacientes. Es crítico equivocarnos en el sistema de oxígeno. La única manera es la ventilación mecánica. Yo le puedo dar nebulizaciones, le puedo dar ambú, le puedo hacer fisioterapia, lo siento, y al paciente le ayudo mecánicamente, sí, pero funciona poco. Además es el tema del eso, ¿no? Si yo me excedo en el oxígeno, recuerden que puedo tener atelectasia por recesión, y eso pasa en sala de operaciones, porque el anestesiólogo siempre lo lleva a saturar 99, 98% de los pacientes. Sea abuelito, sea niño, sea viejito, a todos los saturan 99%. Y ese exceso de oxígeno a la larga me va a dar atelectasia por absorción, porque yo barro todo el nitrógeno, lo lleno el alveolito de oxígeno, el oxígeno es un gas difusible, ¡pum!, se colapsa el alveolo. Entonces, ¿el exceso de oxígeno me puede dar atelectasia? Sí. Se llama lavado de nitrógeno. Irritación, sequedad de mucosas, todo lo que es tópicamente. Y en los niños me puede dar fibrosis pulmonar o la hiperplasia broncopulmonar, ¿no? Esa displasia broncopulmonar o hiperplasia broncopulmonar del recién nacido que va al ventilador mecánico es irreversible porque se comporta como una fibrosis pulmonar. Y cuando yo tengo mucho oxígeno, le produzco a la larga hipercapnia a mi paciente, el exceso, ¿no? Alveolos más mal ventilados, luego hacen una vasoconstricción refleja y hacen un fenómeno compensatorio, se libera CO2 a la sangre rápidamente, se reduce la ventilación minuto y a la larga esto en el abuelito le produce más riesgo de hipercapnia. Entonces el exceso de oxígeno también tiene riesgo de hipercapnia, aún si tenemos en un paciente sano, exceso de oxígeno, probablemente lo llevemos a la hipercapnia a la larga. Entonces, cuando un paciente está con insuficiencia respiratoria, mi primer paso es si mi paciente está críticamente enfermo y tiene antecedentes respiratorios o no. Tiene indicación de oxigenoterapia, tiene riesgo de hipercapnia para que yo pueda optimizar incluso la posición de mi paciente, ¿no? A ver acá, vamos a ver. Linet no ha venido. Guido Arenas, tú eres el número 2. A ver, ¿qué le damos a este paciente? 30 años con antecedentes respiratorios, tras cuadro convulsivo, presenta disney y llega saturando 66%. 30 años, convulsiones, neumonía aspirativa. ¿Qué sistema de oxígeno? Ya lo mandas a UCI, pero hasta que llegue a UCI, ¿qué le vas a? ¿Cómo lo vas a llevar en ambulancia? No tienen ambulancia. Te llaman como médico, tú en tu Cerú, Paucartambo, y lo tienes que llevar al hospital regional. ¿Con qué sistema de oxígeno lo vas a llevar? Con ambú. Pero todavía está respirando el paciente. ¿Con qué estudió? Mucho mejor. Reservorio, ¿no es cierto? Porque este paciente es sin antecedentes, no dice pues antecedentes, es un paciente joven, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, número 3, Atauchi, Brisa, a ver. Este paciente, 74 años,
EPOC convulsiones y llega saturando 66% a la emergencia. También estás en Paucartambo y la tienes que llevar en ambulancia. ¿Con qué sistema de oxígeno la vas a traer? Tiene 74 años, le va a dar hipercambio. Una vez con bajas concentraciones de oxígeno. Chicos, es muy importante que entendamos, si yo tengo una insuficiencia severa, porque saturando a 66% se va a morir el paciente, pero este paciente joven no tiene antecedentes. ¿Puedo darle Venturi? Sí, si me tolera, pero si está mucho más grave y con el Venturi a 50% no es suficiente, tengo que escoger reservorio, ¿ya? Pero en este paciente, 74 años, con antecedente de EPOC, tengan la plena seguridad que si le ponemos reservorio va a ser hipercapnia y se va a hacer encefalopatía hipercápnica severa con acidosis. Ya, entonces, ¿para qué lo someto a eso al paciente? Le doy Venturi a bajo flujo, pero le doy un FiO2 constante a bajo flujo y lo voy monitoreando. Y así, en sus 2 horas de viaje hasta el hospital, lo traen bien oxigenado, posición semisentado, lateralizada, para que no pueda vomitar. ¿No es cierto? Ya, 3 minutos. Nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos.